El hombre en busca de sentido. Viktor Frankl. Imagina estar atrapado en un campo de concentración nazi, rodeado de condiciones extremas, hambre, dolor y la constante amenaza de muerte. Cada día es una lucha por la supervivencia y cada minuto es una prueba de resistencia. En este escenario, muchos prisioneros pierden la esperanza, pero Viktor Frankl, un psiquiatra judío, descubre algo sorprendente: el sentido de la vida. En este resumen, descubrirás cómo la libertad interior y la búsqueda de significado se convierten en las armas más poderosas contra la deshumanización y el sufrimiento. ¿Cómo puede alguien sobrevivir a la brutalidad de un campo de concentración? ¿Qué permite a algunas personas resistir, mientras que otras se rinden al vacío de la desesperación? Frankl, a partir de sus experiencias, puede ofrecer la respuesta. ¿Te atreves a descubrir cómo incluso en la muerte y el sufrimiento más extremos, la búsqueda de sentido puede ser la chispa que mantiene viva la voluntad de vivir? A continuación, te invito a sumergirte en la historia completa de El hombre en busca de sentido, un relato que no solo refleja las atrocidades del pasado, sino que también ilumina el camino para encontrar propósito en cualquier momento de crisis. Primera fase: internamiento en el campo. En la primera fase del internamiento en los campos de concentración, Viktor Frankl describe el shock inicial que sufren los prisioneros al ser trasladados y la incertidumbre de lo que está por venir. Este shock psicológico puede incluso comenzar antes de llegar al campo, durante el largo viaje en tren. Los prisioneros viajan en condiciones extremas, hacinados en vagones donde no pueden moverse y con poca o ninguna información sobre su destino. Durante este tiempo, la mayoría de los prisioneros imagina que serán utilizados como mano de obra en alguna fábrica, ajenos a la realidad de lo que les espera. Frankl describe cómo, al llegar a la estación de Auschwitz, la atmósfera es completamente diferente a la esperada. El nombre de Auschwitz, conocido por su horror, provoca un miedo colectivo entre los prisioneros, que ya perciben que se acercan a un destino sin retorno. La descripción del campo es impactante: alambradas de espino, torres de vigilancia y las primeras señales de deshumanización. Los prisioneros, que se enfrentan a esta realidad por primera vez, sienten una mezcla de incredulidad y horror al reconocer el lugar como uno de los campos más infames. El primer contacto con la deshumanización. En cuanto los prisioneros son bajados del tren, comienza una serie de selecciones que separan a aquellos que podrán trabajar de los que serán enviados directamente a la muerte. Frankl relata su propio miedo y desesperación mientras pasa por la primera selección, un proceso en el que se les exige caminar ante un oficial de las SS, quien los observa con indiferencia. Aquí se les separa según su apariencia física. Los que parecen más fuertes son enviados a trabajar, mientras que los que están débiles o enfermos son enviados a la muerte. El choque psicológico al ser despojados de todo lo que traían consigo, incluida la ropa, relojes y objetos personales, es inmediato. Esta despoja no solo de sus pertenencias, sino de su identidad personal. Frankl observa que la única posesión que les queda es su existencia desnuda, una idea que se convierte en central en su reflexión filosófica. De repente, los prisioneros son completamente anónimos, reducidos a números en lugar de nombres, y pierden todo vínculo con su vida pasada. La desnudez como símbolo de la deshumanización. La desnudez es otro símbolo de la deshumanización en los campos de concentración. Los prisioneros son obligados a despojarse de su ropa y en muchos casos son despojados incluso de sus cabellos. Para Frankl, esta acción de ser despojado de todo lo material y superficial es una de las formas más impactantes de borrar la identidad de un ser humano. En ese proceso, los prisioneros se enfrentan a la existencia desnuda, un término que Frankl usa para referirse a la pérdida total de todo lo que les era familiar o les otorgaba dignidad. En este sentido, la deshumanización alcanza su punto máximo. Ya no son individuos, sino números sin rostro. Reacciones psicológicas inmediatas. En cuanto a las primeras reacciones psicológicas, Frankl observa cómo los prisioneros experimentan una mezcla de incredulidad, desesperación y una profunda sensación de vacío existencial. El internamiento es un golpe devastador a su comprensión de la vida, y muchos experimentan lo que Frankl describe como un shock psicológico. En ese momento, los prisioneros no pueden comprender completamente la magnitud de lo que está sucediendo. A medida que la información sobre los campos de concentración se hace más clara,
se dan cuenta de la brutalidad de la situación. A pesar de la pérdida de dignidad, algunos prisioneros intentan aferrarse a pequeñas muestras de humanidad, como el intento de guardar objetos personales, pero rápidamente son conscientes de que no pueden aferrarse a nada. Frankl relata cómo, incluso en medio de este sufrimiento, los prisioneros siguen siendo humanos, pero este proceso lleva a muchos a cuestionar su existencia, a pensar en la muerte, o incluso a contemplar el suicidio como una salida ante la desesperación. La importancia de no lanzarse contra la alambrada. Uno de los momentos más cruciales de esta fase es el primer pensamiento suicida que aparece entre los prisioneros. La frase «lanzarse contra la alambrada» es un término utilizado para describir el suicidio mediante el contacto con los cables electrificados del campo. Frankl se enfrenta a este dilema personal y describe cómo, en la primera noche de su internamiento, toma la decisión de no ceder a la desesperación. Esta decisión, según él, se convierte en un acto de resistencia psicológica. Aunque no pueda cambiar las circunstancias, puede elegir cómo reaccionar ante ellas. Esta primera fase es marcada por la incertidumbre absoluta sobre el futuro. Los prisioneros no tienen idea de cuánto durará su sufrimiento ni de qué les depara el destino. Esta falta de previsibilidad, junto con la constante amenaza de la muerte, genera un ambiente psicológico caótico. A pesar de ello, Frankl identifica un patrón común entre aquellos que logran sobrevivir a esta fase inicial: la capacidad de encontrar un mínimo propósito, aunque sea en la simple decisión de no rendirse. Conclusión de la primera fase. La primera fase, el internamiento, es profundamente transformadora. Los prisioneros entran en un estado de shock donde la muerte parece ser una constante, y la deshumanización se convierte en una herramienta de control. En este contexto, la actitud ante el sufrimiento y la muerte se convierte en un tema central para la supervivencia. Frankl sugiere que, aunque el sufrimiento es inevitable en este escenario, la clave para soportarlo radica en la capacidad de cada individuo para elegir su actitud y aferrarse a un propósito, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. Si te está gustando este vídeo, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte más resúmenes de libros, y envíale este a quien creas que puede necesitarlo. Segunda fase: la vida en el campo. La segunda fase de la experiencia en los campos de concentración, según Viktor Frankl, está marcada por un cambio profundo en las reacciones psicológicas de los prisioneros. Esta fase se caracteriza por un estado de apatía, una especie de muerte emocional que actúa como mecanismo de defensa ante el sufrimiento inhumano. A continuación, se profundiza en varios aspectos clave de esta fase, tal y como Frankl los describe en su obra. Apatía como mecanismo de defensa. A los pocos días de su internamiento, los prisioneros se ven obligados a enfrentar la realidad insoportable del campo, lo que da paso a un proceso de desensibilización emocional. Frankl señala que la apatía, la falta de emoción, es una reacción necesaria para poder soportar las atrocidades cotidianas. Este proceso es casi una forma de supervivencia, pues los prisioneros se ven obligados a abandonar cualquier tipo de emoción o pensamiento que no esté directamente relacionado con su supervivencia. La vida se reduce a un ciclo repetitivo de trabajo y sufrimiento, con poco espacio para la reflexión profunda o la esperanza. La apatía también se manifiesta en la incapacidad para sentir compasión por los demás. Frankl observa que los prisioneros, que inicialmente estaban llenos de miedo y angustia por su destino, comienzan a adoptar una actitud de indiferencia hacia el sufrimiento ajeno. Esto no se debe a la crueldad, sino a la fatiga emocional provocada por la constante amenaza de la muerte. La nostalgia y la repulsión. Uno de los sentimientos más comunes en esta fase es la nostalgia. Los prisioneros se aferran a recuerdos de sus casas, de sus familias, de momentos felices, buscando alguna fuente de consuelo en medio del sufrimiento. Sin embargo, a menudo, estos recuerdos se convierten en una tortura más, pues contrastan profundamente con la fealdad y la miseria de su presente. La nostalgia se convierte en un deseo irrealizable, lo que agrava aún más la desesperanza. Además, la repulsión hacia todo lo que les rodea se intensifica. Frankl describe cómo los prisioneros se enfrentan a una realidad tan degradante que la asquerosidad de las condiciones del campo, como las letrinas y el barro, se convierte en algo insoportable. La falta de higiene, la suciedad constante y el hambre extrema
contribuyen a que la vida se convierta en una lucha diaria por la dignidad. Los sueños de los prisioneros. Los sueños juegan un papel fundamental en la vida de los prisioneros, y Frankl observa que, en muchos casos, estos sueños se centran en deseos muy simples: comida, baños calientes, cigarrillos y una vida normal. Los sueños son una forma de escape, un refugio para una mente que no puede soportar la cruda realidad del campo. Sin embargo, cuando los prisioneros despiertan, el contraste entre la realidad y sus sueños se hace aún más doloroso. Los recuerdos de la vida antes del campo se desvanecen lentamente, mientras que los sueños que alguna vez ofrecieron consuelo se convierten en una ilusión cruel: el hambre y la sexualidad. El hambre es otra característica definitoria de la vida en el campo. Frankl describe cómo los prisioneros, siempre privados de comida, desarrollan una relación obsesiva con el comer. Los pequeños trozos de pan, la sopa aguada y cualquier cosa comestible se convierten en un objeto de deseo constante. La comida se convierte no solo en una necesidad fisiológica, sino también en una fuente de obsesión mental. La sexualidad, por otro lado, se ve completamente anulada en este entorno. Frankl observa que, debido a la deshumanización y la brutalidad del campo, los prisioneros pierden cualquier deseo sexual. La privación de las necesidades más básicas, como la comida y el descanso, deja poco espacio para el deseo sexual. La vida en el campo es tan primitiva y despojada de cualquier tipo de lujo o confort que las relaciones personales, incluidas las de tipo afectivo o sexual, son prácticamente inexistentes. La ausencia de sentimentalismo. Frankl hace hincapié en que, a pesar del sufrimiento físico y emocional, no hay espacio para el sentimentalismo. Los prisioneros no tienen el lujo de lamentarse por sus circunstancias, ya que su supervivencia depende de su capacidad para ignorar el sufrimiento y centrarse exclusivamente en la tarea de mantenerse vivos. Frankl describe que incluso los sentimientos de compasión o solidaridad entre prisioneros empiezan a desvanecerse, ya que la necesidad de preservar la propia vida se convierte en el instinto primordial. La huida hacia el interior. Búsqueda de sentido. A pesar de las circunstancias extremas, Frankl observa que algunos prisioneros intentan escapar de la brutalidad del campo, sumergiéndose en su mundo interior. Este tipo de huida hacia el interior les permite desarrollar una vida espiritual en medio de la miseria. Aunque la vida exterior es insostenible, algunos prisioneros logran encontrar un sentido en su sufrimiento, en su capacidad para resistir y seguir adelante a pesar de todo. Esta libertad interior, que consiste en la capacidad de encontrar sentido a pesar de la adversidad, se convierte en una de las herramientas más poderosas de supervivencia. Frankl destaca que, incluso en un lugar tan deshumanizante como un campo de concentración, algunos prisioneros logran encontrar formas de trascender las condiciones del entorno y mantener su dignidad humana. La fe, la meditación y el recuerdo de seres queridos se convierten en anclas emocionales que les permiten mantener la esperanza y el sentido de su existencia. Conclusión de la segunda fase. La vida en el campo de concentración, en la segunda fase, es una existencia marcada por la apatía y la lucha por la supervivencia. Sin embargo, a pesar de la deshumanización extrema, Frankl destaca que el ser humano siempre tiene la capacidad de elegir su actitud frente al sufrimiento. La libertad interior y la capacidad de encontrar un propósito en medio del dolor son las claves que, según Frankl, permiten a algunos prisioneros mantener su humanidad intacta en condiciones imposibles. Tercera fase, después de la liberación. La tercera fase de la experiencia en los campos de concentración descrita por Viktor Frankl se refiere a los efectos psicológicos que enfrentan los prisioneros después de la liberación. A pesar de que la liberación fue esperada con ansias, Frankl destaca que no fue una transición inmediata hacia la felicidad, sino más bien una fase compleja llena de desilusión, confusión y una necesidad urgente de readaptación al mundo libre. El desahogo. Un cambio abrupto. El primer sentimiento que experimentan los prisioneros liberados es un desahogo profundo. Después de la agonía de la incertidumbre y el sufrimiento, la liberación representa un cambio drástico, pero también genera un peligro psicológico comparable a una aeroembolia, como la de un submarinista que sube rápidamente desde las profundidades. La presión espiritual acumulada durante años de sufrimiento y opresión desaparece de forma abrupta, lo que puede causar un daño significativo a la psique del liberado.
Frankl observa que algunos prisioneros, después de la liberación, tienen una necesidad casi irresistible de hablar, de expresar sus experiencias. Había una compulsión por contar todo lo vivido, como si las palabras pudieran ayudarles a liberar el alma del sufrimiento acumulado. El hambre y la recuperación, físicamente descontrolada. El hambre, que había sido un constante en el campo, se convierte en una obsesión para los liberados. Los prisioneros comienzan a comer de manera voraz, incapaces de controlar su apetito después de la privación extrema. Este comportamiento refleja no solo la necesidad fisiológica, sino también la desesperación emocional de haber estado privados de lo más básico durante tanto tiempo. Aunque esto es un alivio físico, también sirve como un símbolo de la desconexión que sienten con su entorno. El cuerpo reclama lo que no pudo obtener durante años, pero la mente y el alma aún están atrapadas en el sufrimiento del pasado. Despersonalización y desilusión. Uno de los efectos más profundos de la liberación es el sentimiento de despersonalización. Los prisioneros liberados sienten que la nueva realidad parece irreal, como un sueño. Tras tantos años de sueños sobre la libertad, les cuesta aceptar que ahora es real. Frankl describe cómo esta despersonalización se manifiesta en la imposibilidad de conectar emocionalmente con lo que les rodea. A pesar de estar físicamente libres, su mente aún está prisionera del pasado. Además, muchos experimentan una desilusión amarga al volver a sus hogares. A menudo, los prisioneros se dan cuenta de que nadie les esperaba, o que los seres queridos que pensaban que los estaban esperando ya no estaban vivos. Este hallazgo es un golpe devastador, ya que muchas veces los prisioneros se aferraron a la esperanza de ser recibidos con amor y cariño, pero la realidad del regreso puede ser incluso más dolorosa que la propia experiencia en el campo. La desilusión y la falta de apoyo. Frankl profundiza en cómo algunos prisioneros experimentan un vacío existencial después de la liberación. Durante años, el sentido de su vida fue luchar por sobrevivir, pero al salir del campo, muchos se encuentran con que no hay metas claras a las que aferrarse. La falta de un propósito en la vida libre puede causar una crisis existencial aún más profunda que la que vivieron en el campo. La desesperación surge cuando el futuro parece ser igualmente incierto, y muchos comienzan a sentir que todo lo sufrido no ha servido para nada. El retorno a la vida normal, la recuperación del sentido. Finalmente, a medida que los prisioneros liberados comienzan a adaptarse a su nueva vida, algunos encuentran que la clave para su recuperación es volver a encontrar un sentido en sus vidas. Frankl enfatiza que no basta con escapar de los campos, sino que es necesario encontrar un propósito que otorgue sentido a la vida fuera de la cárcel. Para muchos, este proceso de readaptación es largo y doloroso, pero a través de pequeñas experiencias de recuperación emocional y espiritual, los sobrevivientes comienzan a reconstruir su identidad y a integrarse nuevamente en la sociedad. Conclusión de la tercera fase, la larga recuperación psicológica. La liberación de los campos de concentración no fue el fin del sufrimiento para los prisioneros, más bien marcó el comienzo de un proceso complejo de recuperación psicológica. Frankl muestra que la liberación abrupta y la falta de preparación emocional para la vida libre dejan a muchos prisioneros enfrentándose a una nueva forma de sufrimiento. El camino hacia la curación psicológica está lleno de obstáculos, pero la clave está en encontrar un propósito y un sentido de vida, algo que los prisioneros ya habían aprendido a valorar profundamente en los campos. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete para no perderte futuros resúmenes de libros de desarrollo personal.